Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a tener una clase de introducción a las tablas dinámicas. En esta clase vamos a tener como ejercicio sobre tablas dinámicas en Excel. Así que bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de tablas dinámicas y comienzo por presentarme. Mi nombre es Esmeralda Orozco y en esta oportunidad vamos a explicar las tablas dinámicas. Todo lo referente a ellas, su configuración, todo lo que puedes hacer a la hora de aplicar las tablas dinámicas en una hoja de cálculo de Excel. Y todo esto lo vamos a realizar paso a paso, desde lo más básico a lo más avanzado, para que todos ustedes lo puedan dominar y no les quede ninguna duda a la hora de utilizar las tablas dinámicas en Excel. Así que vamos a comenzar. Quiero que primero que nada que vean cómo está estructurada esta hoja de datos, ¿ok? Y vamos a comenzar a preguntarnos y respondernos algunas preguntas esenciales. ¿Qué es una tabla dinámica? ¿Cuáles son las diferencias entre las tablas dinámicas y los filtros? ¿Cómo estructurar, organizar una tabla dinámica? Igual vamos a describir y vamos a aprender a ordenar los filtros, las filas, las columnas y toda la información que está en nuestra base de datos. Quizás este sea el punto más importante, ya que si no ordenamos nuestras bases de datos es difícil para ustedes entender cómo va a funcionar y cómo está estructurada esta tabla dinámica. Entre otras de las cosas que vamos a hacer, vamos a estructurar nuestros campos de fecha, nuestros campos relacionados con los números, las cantidades, las ventas, descuentos, total neto. En este caso que nos ocupa, nuestra base de datos es sobre las ventas que generan los diferentes los diferentes vendedores de estos diferentes proveedores en las diferentes regiones de Chile. También hay algunos envíos que se hacen para Canadá y hay otros envíos que se hacen para Argentina. En este orden de ideas nos interesa saber sobre estos vendedores de las tiendas cuál ha sido el rendimiento que ellos han tenido en función a las ventas de los últimos 3 meses, ya que aquí tenemos categorizado lo que es enero, febrero y marzo del año 2022. ¿Okay? Nos interesa también el tipo de mercancía, a dónde la despacharon y por supuesto el volumen de las ventas. En el informe que vamos a sacar es importante que los veamos por proveedores. Ustedes me van a decir a mí, bueno, sí, pero eso también lo puedo yo lograr con unos filtros. Sí, pero no es igual. Lo podemos lograr con unos filtros, pero muy sectorizados. Es decir, si tomamos un filtro relacionado con el país Chile, no con Canadá ni con Argentina, ahí solamente podemos ver lo que Chile, lo que se ha vendido para Chile. Y hacerlo considerando 2 o 3 columnas distintas sería como un poco engorroso y la información que se va a obtener no es la misma que podemos obtener a través de una tabla dinámica. También con las tablas dinámicas nosotros podemos adquirir una buena suma o una cuenta de promedio. También podemos determinar y extraer los máximos y los mínimos. Podemos hacer uso de los gráficos dinámicos. Hay una gran cantidad de aplicabilidad en la misma, incluso hasta se puede hacer con macros de manera automática. Pero en esta clase de hoy no vamos a llegar hasta allí. Solamente nos vamos a limitar a los cálculos personalizados aplicando a la base de datos de las ventas de una de las tiendas que despacha mercadería a lo largo de todo Chile y en algunos casos Canadá y Argentina. La estructura que escogí en esta base de datos es muy sencilla.
Tenemos campos de fecha, tenemos campos numéricos, campos relacionados con las regiones y los países, las categorías de los productos que se van a vender, las subcategorías de los mismos, descuentos que se le han aplicado a las mercancías, las cantidades de mercancías vendidas, el total de las ventas y el total con descuento. Ahora, ¿para qué se usan estas tablas dinámicas? Debemos explicar que estas tablas dinámicas básicamente te van a permitir resumir y analizar grandes cantidades de información con tan solo arrastrar y soltar las diferentes columnas y filas una vez que determinemos cuál es la tabla dinámica que vamos a querer, lo cual lo vamos a hacer más adelante. Lo que podría decirse que las tablas dinámicas te van a ayudar a crear reportes que quizás con otras herramientas no te sea tan fácil. Ojo, tú no vas a tener que estar aplicando fórmulas, ni vas a estar sumando, ni ninguna otra de esas funciones, porque ya para eso la tabla dinámica te las va a hacer. Te va a emitir todo un resumen que te va a servir para la toma de decisiones. Ahora tú me vas a preguntar, bueno, ¿y por qué si es tan sencillo? ¿Por qué mucha gente no sabe hacer ni aplicar las tablas dinámicas? ¿Okay? En realidad parece que fuera un poco complicado. Yo creo que el problema está en que muchos profesores no explican la aplicabilidad de la misma, ni la explican con tantos detalles. Es por eso que aquí vamos a comenzar con esta tabla dinámica desde cero y paso a paso, para que ustedes lo puedan entender bien. Entonces, lo primero que vamos a ver es para qué sirven las tablas dinámicas. Una tabla dinámica es un término utilizado comúnmente en el procesamiento y análisis de datos. Y existen varios programas de computación que lo hacen y hacen uso de ellas. Por lo tanto, Excel no podía quedarse atrás. Excel no podía ser la excepción, ya que Excel es una herramienta ampliamente utilizada, incluso a nivel estadístico, y nos permite crear fácilmente las tablas dinámicas. Entonces, antes de continuar con lo que es una tabla dinámica, vamos a ver un poco lo que es la tabulación cruzada. Y con esto vamos a tener una idea clara de por qué debo utilizar la tabla dinámica. O sea, antes de explicar para qué sirve, cuáles son sus beneficios, existe el concepto como lo es el de la tabulación cruzada, el cual es un término estadístico que refiere a una tabla de datos que nos permite combinar el resultado de dos variables. Aquí tenemos la variable hombre, la variable mujer. Tenemos la variable zurdo y la variable diestro. En algunos casos, el hombre se cruza con la variable zurdo, la mujer con el diestro, la mujer con el zurdo, el hombre con el diestro y así sucesivamente. Entonces, supongamos que vamos a levantar una encuesta, y es una encuesta a una población bastante grande, no pequeña como la que tenemos en pantalla, ¿ok? Y necesitamos saber cuál es la combinación de las dos variables. Por ejemplo, supongamos que tengamos que levantar esa encuesta y los participantes nos han dejado ya esta información. Hombres, 3 diestros, 2 zurdos, 0 ambidiestros, total de 5. Mujeres, 3 diestras, 1 zurdo, 1 ambidiestro, total de 5. Total, 6, 3, 1, 10. Bien, esta es una información que estamos viendo aquí, que es un poco más explicativa, o nos da un poco un resultado sobre la cantidad de hombres que son diestros, así como la cantidad de mujeres que son zurdas, y la cantidad de hombres que son zurdos y la cantidad de mujeres que son diestros. En cambio que acá, en la primera tabla, me es un poco difícil analizar esa situación. Busco llevar la información a este detalle para poder entender mejor y poderlo aplicar a las necesidades que yo tengo para mi toma de decisión. Recordemos que ese tipo de preguntas se va a hacer un poco complicada de responder utilizando la tabla de arriba, la primera de las tablas.
por lo que aquí es necesario la tabulación cruzada. Eso nos va a sugerir una tabla diferente que nos va a permitir responder las preguntas de cuántos hombres diestros hay, de cuántas mujeres zurdas hay, cuántos ambidiestros. Entonces, la nueva tabla es posible ver los valores de las columnas laterales que se encuentran en la primera fila. ¿Okay? Como también es posible ver el género al que nos estamos haciendo referencia. Esa transformación de tabla es conocida como una tabulación cruzada. Y es la que nos va a indicar en qué columna, o sea, en las columnas y en las filas de la nueva tabla, los posibles valores de las dos variables anteriores. Imagínense ahorita que tenemos 11 datos apenas, ¿ok? Y se hace un poco complejo diferenciar en la primera tabla los hombres de las mujeres que son diestros y que son zurdos, mientras que en la segunda tabla lo tenemos de una manera muy ordenada. Es allí donde vamos a llegar a la pregunta siguiente. ¿Para qué sirven las tablas dinámicas entonces? Las tablas dinámicas nos permiten crear diferentes pistas de los datos de acuerdo a las variables que debemos integrar y que tenemos en nuestra base de datos. Entonces, tal y como lo estamos viendo en la pantalla, nuestra base de datos va a estar iniciada por unos títulos: número, género, lateralidad. Y nosotros vamos a elegir aquí dónde vamos a colocar esto, si lo vamos a colocar entre las columnas, entre las filas o los valores. Y es así como vamos a conformar la tabla de dinámica en función a la primera tabla de datos que originalmente teníamos. Y aquí lo vemos. O sea, cuando colocamos aquí en la primera columna lateralidad, en la etiqueta de las filas los géneros y luego el total en el valor, ya ella allí me está haciendo la separación para mi toma de decisiones. Es por ello que aquí vamos a concluir. Una tabla dinámica nos va a permitir resumir fácilmente los datos y hacer comparaciones distintas entre cada uno de los resultados que vamos a ir obteniendo. Y volvemos a nuestra base de datos principal. La diferencia entre la base de datos que vimos primero es que es bastante pequeñita comparada con una base de datos bastante extensa como la que tenemos acá. Bien, simplemente nos vamos a ir a la pestaña de insertar y en la pestaña de insertar vamos a ver acá tablas dinámicas. Excel me hace algunas recomendaciones, pero la idea es que yo les pueda mostrar a ustedes las tablas dinámicas desde el inicio. En las recomendaciones que me hace, desea que le recomendemos algunas tablas que resuman su dato complejo. Haga clic en este botón para obtener un conjunto personalizado de tablas dinámicas que creemos que se adaptan a sus mejores datos. Vamos a ver qué es lo que me está sugiriendo Excel. Y Excel me trae este cuadro y me dice, bueno, mira, aquí tengo, si lo vamos a reconocer por regiones o lo quieres reconocer a través de etiquetas de la fila de los descuentos, suma de total. Entonces ella te hace una sugerencia, pero no, yo no quiero eso. Yo quiero irme directamente a la tabla dinámica para enseñarlos a ustedes cómo lo vamos a hacer. Y me vengo a la tabla dinámica y ella me dice cuál es el rango que quiero trabajar. Me toma el rango desde A1 hasta el final de la tabla, que sería Q347. Me va a pedir, ¿lo quiero en una hoja de cálculo nuevo o lo quiero en una hoja de cálculo existente? Vamos a pedirlo en una hoja de cálculo nueva. Bien, aquí estamos. Entonces ella me dice, bien, para generar un informe, elige los campos de la lista de campos de las tablas dinámicas. ¿Qué quiero yo? Yo quiero saber por vendedor. Vamos a ver, mi principal variable va a ser el nombre del vendedor.
para saber qué es lo que ellos vendieron. Entonces, aquí tengo los vendedores que tengo en la tabla, en la base de datos, y voy a ver o sea, cuál es la mercancía según los proveedores que ellos venden. En este caso, proveedores, ajá, y a las regiones, ¿ok? O vamos a decir al país de destino. Muy bien. Si yo lo coloco de esta manera, esto va a ser un poco como desordenado. Entonces yo quiero la guía por el nombre del vendedor. Luego me voy a los países, ¿ok? Y en los países lo vamos a colocar en las columnas para saber exactamente, ¿okay?, qué vendo en Argentina, qué vendí en Canadá y qué vendí en Chile. Ok. El proveedor, el nombre del vendedor lo vamos a dejar en el filtro porque eso es lo que quiero. Y el proveedor lo vamos a tener aquí. Entonces, bueno, yo voy a decir en el nombre del vendedor qué productos o que este proveedor ha vendido en Argentina, en Canadá y en Chile. Ahora, me interesa saber los totales. El total que voy a tener es el total de ventas sin el descuento, es decir, que me dé el total general de lo que se ha vendido en las diferentes partes. Y ya yo aquí tengo mi tabla dinámica. Claro, aquí como la estoy tomando por proveedor es bastante extensa. Pero si yo quiero saber, por lo menos a John Harry, ¿okay?, ¿qué hizo? Ella me va a sacar la tabla dinámica que John Harry vendió solamente para Chile y vendió el producto a Berry y Howard Miller. ¿Okay? Si yo necesito saber sobre María Oropesa, entonces selecciono a María Oropesa, le doy a aceptar y me va a decir que María Oropesa vendió para Canadá, vendió para Argentina y vendió para Chile. A Argentina vendió un monto de 832, en Canadá 47.000 y en Chile vendió 41.494. Ah, qué bien. Fíjate, ¿y de qué los vendió? Bueno, de estos proveedores que están acá, de estos proveedores. Entonces ella ya ahí está haciendo una venta. Ah, pero no me interesan mucho los proveedores, ahora quiero cambiar eso. En vez de los proveedores que tengo acá, voy a cambiar para las regiones. O para la ciudad, la región, el segmento, ajá, el fecha de envío, descuento, ganancia, cantidad. Okay. Vamos para las regiones. Yo tengo aquí mi ciudad. Ya, al destino. Este era el que quería, entonces el destino, ¿ok? Se lo pongo acá en fila y aquí puedo ver que María Oropesa, fíjate que ella me la elimina en este momento porque ya yo estoy haciendo un análisis. Entonces María Oropesa, que está aquí, vendió en Argentina, vendió para Canadá, vendió y en total y vendió para Chile, ¿ok? Entonces Buenos Aires, Los Andes, Puerto Vara, Quillota, las diferentes ciudades a donde pudo efectuar las ventas. Entonces ya aquí el enfoque no está dado por proveedores, sino a la ciudad a donde fue el destino de la mercancía que vendió María Oropesa. Veamos lo mismo con el caso de Melania Torrealba. ¿Bien? Meliane vendió solamente para Chile, pero si yo me paro en uno de los datos, me vuelve a aparecer mi campo de tablas dinámicas para hacer las modificaciones resistentes. ¿Ok? Bien, entonces, dado a que ya hemos explicado la aplicabilidad que vamos a tener en este caso y los cambios que podemos hacer en esta base de datos y en los campos destinados para el análisis, yo abro ahorita el panel de preguntas y respuestas para escuchar la opinión de ustedes al respecto. Bien, al no haber preguntas,
es importante que ustedes sepan que para la próxima clase vamos a tener un quiz en los primeros 10 minutos, donde les voy a poner una base de datos para que ustedes realicen una tabla dinámica. Esto es con la finalidad de retroalimentar y que ustedes puedan ver este video nuevamente, y así cualquier duda me la pueden hacer llegar a través del WhatsApp y que con gusto yo se las voy a responder.